Muy bien, buenos días una vez más con todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer el tema de estadística 3. Estadística 3 es un tema muy importante, por así decirlo, porque ahorita vamos a consolidar lo que aprendimos en estadística 1 y 2, ¿ya? O sea, en sí la estadística, porque a ver, la estadística no es que se divida en parte uno, 2 y 3, sino me estoy refiriendo a cómo lo hemos dividido, ¿no? En la estadística 1 le damos a una breve referencia a lo que es la población, la muestra, las variables, ¿no? Entonces ya sabemos identificar, se supone que es cuál es la población, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, van a un campo, ¿no? Y de repente les piden una encuesta, lo más lógico que ustedes no van a poder encuestar a todo, ¿no? A todos los que viven por ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Elegir una muestra. Y que la muestra también sea bien selectiva y necesaria, ¿no? Para que puedas analizar con tus variables. Tú puedes ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y de igual manera, hemos aprendido, hay algunos porcentajes, ¿no? Relaciones de cantidades, sabemos interpretar gráficas, hemos hablado de la moda, la mediana, la media. Entonces ya sabemos esos conceptos que vimos ahora en estadística 2. Ahora vamos a hablar en estadística 3 sobre casi lo mismo, pero hemos visto en variables discretas, o sea, con enteros, ¿no? Ahora vamos a hablar en variables continuas, ¿no? Y también hemos visto cuando los agrupan, o sea, agrupados, ¿no? ¿Cómo sería cuando son no agrupados? Vamos a ver. Bueno, entonces comencemos. Vamos a distinguir qué es entre variable discreta y continua y vamos a interpretar los resultados obtenidos de las tablas de distribución de frecuencias, que también ya conocemos, ¿no? Las tablas de frecuencias. Comencemos entonces. Entonces, comenzando, la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias de una variable continua, que son agrupación en intervalos. ¿Cómo se agrupa? A ver, es una tabla en donde los datos originales se clasifican en intervalos de clase, ¿ya? Y las razones de la agrupación por intervalos de clase es el número grande de datos. No entiendo, dirán algunos. No te preocupes. Para llegar al intervalo de clase, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar una cantidad repetitiva. Es como que yo quiera agruparlos a ustedes en edades, ¿ya? Para ser justos, sus edades no son muy amplias, ¿no? O sea, sus edades de diferencia en un año las justas, ¿no? Entonces, lo que más me conviene es comparar, por ejemplo, sus edades de primero a quinto del colegio, de tal manera que puedo sacar rangos de edades un poco más lógicos. ¿Cómo así? Por ejemplo, los intervalos de clase serían de 10 a 11, por ejemplo. De 10 a 11 años, los que tienen de 11 a 12 años, los que tienen de 12 a 13 años, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy separando por edades. Y eso es lo que te están diciendo acá. Ahora, profe, pero para eso tengo que saber el que tiene menor edad y el que tiene mayor edad. Sí. Por eso te pones la determinación de rango. ¿Cómo es la determinación de rango? Con el valor máximo de la cantidad de datos que tienes, ¿no? Y el valor mínimo también de los datos que tienes, ¿no? Entonces ubicamos, ¿no? ¿Cuál es el mayor? El 94. El menor, 46. Por lo tanto, el rango que va a tener, ¿no? Tu frecuencia va a ser 48. Ahora, pero lo que te importa es eso, no, tú quieres los intervalos. Para hacerlo justo, hay formas de hacer los intervalos, ¿no? Hay fórmulas también. Entonces, para hallar los intervalos de clase, pues, es de esta manera. Miren, ustedes le pueden sacar la raíz cuadrada, ¿no? A 48, ¿no? Y de ahí podrían deducirlo. Pero también hay una fórmula que es la fórmula de Sturges, ¿no? Que es K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n, ¿ya? Pero ustedes también pueden deducir. Ahora, ¿pero en qué consiste esto? En que cuando ustedes hay en los intervalos de clase, van a poder dividir, digamos, casi exacto, ¿no? Todos los valores que tienes, ¿no? O de manera precisa todos los valores que tienes. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? Consiste en dividir el rango en números convenientes de intervalos de clase, generalmente del mismo tamaño, generalmente. No hay una fórmula exacta, o sea, estas fórmulas que estamos viendo acá no son exactas para calcular el número de intervalos de clase, sin embargo, existen tentativas y aproximaciones, ¿no? Podemos considerar dos tentativas, ¿no? Número de clases que K es igual a 5, por ejemplo, si el número de datos es menor o igual que 25. O sea, ¿cuál es la fórmula? Que K es igual a raíz cuadrada de n. O sea, si la cantidad de datos son 48, por decir el número, ¿no? El número de rango es 48, ¿el K cuánto sería? Bueno, sacan un aproximado porque no es exacto, se dan cuenta. Entonces, esa es una fórmula. El segundo sería
cuando la fórmula de Sturges es k es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n, también aplicas la fórmula con el rango, ¿no? Que es 48. Igual. Ahora, un ejemplo, ¿no? Si n es igual a 50, entonces, ¿qué podemos asumir? Que k es igual a raíz de 50, o sea, 7,07. Es decir, que el número de intervalos de clase puede ser 6, 7 y 8. Profe, si salía exacto, o sea, eran 7 intervalos, sí, 7 intervalos de clase. Pero en este caso, como tú no puedes saber, no exactamente, por así decirlo, puedes decir que es 6, 7 u 8, y tú vas a elegir el que creas más conveniente o el más fácil, ¿no? Para ti, dependiendo. Ahora, en el siguiente caso es lo mismo, mira, k es igual a 1 más 3,3 logaritmo de 50, que es la segunda fórmula, la de acá, y te sale 6,6. Por lo tanto, los intervalos de clase pueden ser 6, 7 y 8, porque no es exacto. Entonces, de esa manera podemos hallar los intervalos de clase y va a depender de ti cuál tú eliges. Ahora, entonces, ¿cómo determinamos el tamaño de los intervalos? ¿No? Es conveniente que los intervalos de clase sean del mismo tamaño. ¿Cómo así? La amplitud de la clase, por ejemplo, será C. O sea, va a ser igual a ¿quién? 48 entre 8. O sea, va a ser de 6 en 6. Hemos hallado la cantidad de intervalos, 8 supongamos, ¿no? Entonces, si yo quiero que sea una cantidad, entonces tiene que ser 6, ¿no? De 6 en 6, de 6 en 6, de 6 en 6. Entonces, para eso sirve, ¿cuántos intervalos de clase vamos a elegir? Ahora, sigamos. Como te dicen, ¿no? Determinación de los límites de clase. Vamos a determinar con cuál inicias y con cuál terminas. Ahora, pero como les dije, vamos a ir avanzando de 6 en 6. ¿El menor valor cuál era? 46. Entonces, vamos a poner 46 y luego le aumentamos 6, 52. ¿Ya? Luego 52, le aumenta 6, 58. ¿Qué estamos haciendo? Estamos separando por intervalos, ¿no? Y acá tiene que haber 8, porque te estaban diciendo que tienen que ser de 6 en 6, de 6 en 6, pero tienen que ser 8 intervalos. Y el último, si no me equivoco, era el número 94, ¿no? Entonces, por ahí tiene que estar acabando, por el 94 aproximadamente, ¿ya? De tal manera que tome a todos los valores. ¿Y por qué hacemos esto? Para que dentro de los intervalos tú puedas poner tus datos. Por ejemplo, ¿cuántos son mayores de 46 o mayor o igual que 46 pero menores que 52? Y te pones a contar acá. Te pones a contar los valores que cumplen, ¿no? ¿Cuántos son? Los cuentas y los pones, ¿no? Entonces para eso sirve. Ahora, tienen nombres, ¿no? Se llama límite inferior, límite superior. Ahora, si quieres tú determinar la clase, la frecuencia de clase, tienes que contar los datos, ¿no? Los que están entre ellos, como ya te dije. Eso se llama frecuencia de clase. ¿Y la marca de clase qué es? La marca de clase simplemente es la división del límite inferior más el límite superior entre 2. Como te das cuenta, la marca de clase va a ir variando, porque para cada intervalo varía, ¿no? Porque los datos van a ser distintos, entonces va a ir variando. Entonces, ordenemos. A ver, profe, usted dijo que era de 6 en 6. O sea, sería 46 más 6, 52. 52 más 6, 58. Luego acaba 58. 58 más 6, 64. 64 más 6, 70. 70 más 6, 76. 76 más 6, 82. 82 más 6, 88. 88 más 6, 94. ¿Ven? Justo acabó en el 94, justo. Entonces, ¿qué significa? Tenemos 8, ¿no? Intervalos, ¿no? Y en este caso sería 6, ¿no? De la diferencia en el tamaño de los intervalos. O sea, tenemos el número de intervalos, hallamos que eran 8. Y el tamaño de los intervalos, 6. Entonces, de esa manera nos ayuda, ¿no? Acá hay 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 3, 6, 7, 8. Listo. Y ahora, ¿la marca de clase qué es? Simplemente sumar estos dos y dividirlo entre 2. Y poner su valor. Por ejemplo, acá sería 46 más 52, 98 entre 2, 49. Ahora, si te da flojera estar sumando y dividiendo entre 2, no hay problema. Puedes decir, profe, más 6, 55. Más 6, 61. Más 6. O sea, profe, también se respeta el 6, 6, ¿sí? Porque también son los intervalos que tienen esos números, ¿no? Puedes corroborar, ¿no? 52 más 58 entre 2, 55. 58 más 64 entre 2, 61.
Puedes corroborarla si no me crees. Y así sucesivamente, puedes sumarle más 6, para que sea más fácil. Ahora, si tú sumas, las semisumas, te da esto, por si acaso. Y así, 79, 85, ¿no? 91. Listo. Ahora, sigamos. Entonces, profe, la frecuencia, ¿cómo sería? ¿No? La frecuencia va a ser, la absoluta, por ejemplo, va a ser de 46 a 52, ¿cuántos valores hay? ¿No? Y cuentas, ¿no? Ah, hay 47, hay uno, y así vas contando, ¿ya? Eso ustedes lo pueden hacer. Entonces van contando los valores y lo van poniendo, ¿ya? Vamos a poner supuestos para no estar perdiendo mucho tiempo. ¿Ya? Vamos a hacer supuestos. Supongamos que estamos contando y me queda así. Supongamos, ¿ya? Entonces ya encontré la frecuencia absoluta. Ahora, la acumulada, ¿cómo era? Al inicio va el 2. Luego el siguiente, ¿cómo era? La suma de los dos anteriores, ¿no? Cuando es la frecuencia acumulada, cuando vean, este f sub i es la minúscula, o sea, contar los números que están de acá a acá, ¿no? En los intervalos. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, que es una f mayúscula, es, el primero va igual. El segundo, en el segundo casillero va la suma de los dos anteriores, o sea, 2 más 4, 6. En el tercero va la suma de los tres casilleros anteriores, o sea, 2 más 4 más 2, 8. Y en el cuarto, la suma sería de los anteriores. Ahora, si dices, profe, muy difícil te sumar todo esto, ya. Entonces, si el cuarto es la suma de los cuatro anteriores, tú ya tienes la suma de estos tres, ¿no? Que valía 8. Entonces simplemente le sumas 8 más 3, 11. Más rápido. 11 más 4, 15. Más rápido. 15 más 5, 20. 20 más 1, 21. 21 más 2, 23. ¿Está bien? Entonces estamos sumando un poco más rápido. ¿Por qué? Porque si ya tiene los anteriores, mejor suma el anterior con el nuevo que está ahí, ¿no? El anterior ya tienes, acá está, más el nuevo, ¿no? Entonces más rápido sumarlo así. ¿Está bien? Pero no se olviden, cada casillero tiene un valor de los anteriores, de la suma de los anteriores. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que son 23 en total. 23 datos. Estoy asumiendo, estoy suponiendo que son 23 datos. Ahora, este H sub 1, bueno, o este H sub I, ¿cómo se halla? Fácil. Se halla contando los datos, o sea, el F sub I que está acá, lo divides entre 23. O sea, 2 entre 23 es H sub I, sí. Es la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa. Ahora, 4 entre 23 sería acá, entonces, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que, profe, usted está dividiendo la cantidad de la frecuencia entre la cantidad total de datos, sí. En el siguiente, ¿cuál sería? 2 entre 23. El siguiente, ¿cuál sería? 3 entre 23. Y así sucesivamente, ¿no? 4. Todo. La cosa es que la suma de todo esto te dé 1. Y en H sub i mayúscula, lo mismo, ¿no? En mayúscula. Se divide ahora el F sub i entre el total de datos. O sea, 2 entre 23, 6 entre 23, 8 entre 23. Y así vas completando tus datos, ¿ya? Y así completas tu cuadro. Entonces, esta tabla es muy usada, ¿ya? Y probablemente en cuarto y quinto ustedes ya profundicen un poco más, ¿no? En este temita. Y van a hacer más ejercicios, ¿ya? Bueno, entonces les he dado una breve reseña de cómo vamos a trabajar, ¿no? Y cómo formar una tablita, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Qué hice? Se ha tomado el peso en kilogramos a 30 jóvenes, obteniéndose, ¿no? 48, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, no voy a decir todo, ¿no? Entonces, estos son todos los pesos que se han contado de 30 jóvenes. ¿Qué te piden? Agrupe los datos en intervalos de ancho común e igual a 6. ¿Qué significa eso? Que te están diciendo que el tamaño de los intervalos, ahí está, tiene que ser 6. Ya te están diciendo a cuándo tiene que ser. Por lo tanto, ¿qué significa? La fórmula que dice, profe, si la amplitud de clase C es igual a R entre K, yo sé que el rango entre K va a ser igual a eso. Ahora, ¿pero el rango cuál sería? El mayor dato entre el menor dato, ¿no? ¿De acuerdo? El rango es igual al valor máximo de un dato menos el valor máximo. ¿Cuál sería el mayor? A ver, voy a preguntar. Ariana, por ejemplo, ¿cuál es el mayor dato que está en la tabla? O el mayor peso en este caso. A ver, Ariana.
¿Cuál sería el mayor de los datos? De acá, de los datos. Para todos va la pregunta, ¿eh? Pero específicamente para Ariane. ¿Cuál sería el mayor de los datos? Entonces, el mayor valor sería 68. Y te piden restar menos el menor valor. Ah, no, 68 no es. 70, ¿no? 70. No la había visto. Sí, 70. Muy bien. ¿Cuál es el menor valor entonces? ¿Cuál es el menor valor? Ahora tengo que restar el máximo valor con el menor valor, ¿no? A ver, Franco, Franco. ¿Cuál sería el menor valor de peso de los datos? Sería 40, sería. Tiene que ser más rápido, tiene que ser más rápido. No está complicado, ¿no? Bueno, entonces el máximo valor de los datos menos el mínimo valor que te da, el rango. 70 menos 4, 30. Ya tengo su rango. ¿Qué te pide acá? Calcular el rango de la variable. Ya está, ya lo tienes. ¿Ya? Ya lo tienes. Ahora te piden el número de intervalos de clase. ¿Cómo se llama el número de intervalos de clase? Ahora, hay dos formas en este caso, ¿ya? Y como el ejercicio te está dando un dato, podemos usarlo ese, pero vamos a usar la fórmula, ¿ya? Recuerden que la fórmula, ¿no? Era, K es igual a, bueno, K es igual a raíz de n, ¿no? Y en este caso sería, K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Y n, ¿qué viene a ser? Para este caso, va a ser la cantidad de datos, ¿no? O sea, la cantidad de datos va a ser el n. Ahora, vamos a aplicar las dos fórmulas, no, una nomás, ¿ya? Una. Supongamos que no te dieran el ancho de clase, ¿ya? El intervalo de clase la dirías así, K es igual a raíz de ¿cuánto? Son 30 jóvenes. Raíz de 30 es aproximadamente 5, y algo. 5, y algo. Por lo tanto, los intervalos de clase pueden ser 4, 5 o 6. ¿Está bien? Eso podría ser, ¿no? Los intervalos de clase pueden ser 4, 5 o 6. Ahora, pero ¿cuál es el detalle en ese ejercicio? Que te están diciendo que el ancho es igual a 6, o sea, el ancho, o sea, el número, bueno, por así decirlo, la diferencia, ¿no? Entre el tamaño de los intervalos va a ser esto. Y la fórmula es igual a C, es igual a R entre K. Pero como les digo, a ustedes ya les están dando el tamaño. O sea, C ya lo tienen. Porque en la 1 te están diciendo que C cuánto vale. El ancho común vale 6, o sea, este sería 6. El R cuánto vale 30. 30 sobre K. K pasa a multiplicar. El 6 pasa a dividir, sería 30 entre 6. ¿Cuánto vale K? 5. ¿Qué significa? Que los intervalos de clase van a ser 5. ¿Ya? Van a ser 5 intervalos de clase. Ahora, profe, pero tiene mucha relación con lo que hayamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero como te digo, acá te están dando el ancho. En algunos problemas no te van a dar, ¿ya? En algunos problemas no te van a dar. Por lo tanto, entonces no te van a dar en algunos problemas, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ustedes encontrarlo. En este caso, al menos le están dando la chance, ¿no? De decir, ¿sabes qué? El ancho común es 6, ¿no? Y lo puedes resolver, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ancho? 5. Bueno, en este caso, mejor dicho, los intervalos son 5. ¿Y va correlacionado con la fórmula? Sí. Por lo tanto, la respuesta sería 5 para la número 2. Listo. K es igual a 5. Ahora, vamos al siguiente. Te piden calcular la suma del límite inferior de la segunda y de la cuarta clase. Veamos. Entonces, para eso hay que ordenar, ¿no? Y hay que identificar cuál es el menor y el máximo valor. El menor valor era 40, ¿no? El menor valor es 40. Pero el ancho de clase es 6, o sea, va de 40 a 46. De 46 por el 6 más 6, 52. 52 más 6, 58.
58 más 6, 64. 64 más 6, 70. Exactito, ¿no? Toma todos los valores, de 40 a 70. Ahí está. Y son 5 intervalos, son 5. ¿No? El número de intervalos cumple 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Tengo los 5 intervalos. Muy bien. Entonces, lo que te están pidiendo, ¿qué cosa es? La suma del límite inferior de la segunda y cuarta clase. Y para responder eso se reconectan una vez más. ¿Sí? Entonces, como les decía, profe, pero ¿a qué se refiere con mar clase? ¿No? Bueno, clase te están diciendo, ¿no? Recuerda que hay límites, ¿no? Límite inferior, límite superior. Ya, eso ya lo tenemos. Y ahora, marca de clase, ¿qué es? Es el punto medio del intervalo de eso. Ahora, entonces están pidiendo la suma del límite inferior de la segunda y cuarta clase. O sea, la primera va a ser esta. La segunda va a ser esta. La tercera va a ser esta. La cuarta es esta y la quinta es esta. ¿No? Le están pidiendo la suma del límite inferior. Entonces, de la segunda viene a ser su límite inferior, esto de acá. O sea, 46. Más el límite inferior de la cuarta. 1, 2, 3, 4. O sea, sería más 58. ¿Cuánto sería 46 más 58? 104. Por lo tanto, ¿cuál es la suma del límite inferior de la segunda y cuarta clase? 104. Listo. ¿Nada más? Nada más. La respuesta de la 3. Ahora vamos a la 4. ¿Cuántos jóvenes pesan por lo menos 52 kilogramos? A ver, significa que por lo menos pesan 52 kilogramos, están diciendo, al menos, ¿no? Al menos. O sea, tienen que pesar más también, pueden pesar más. Ahora, para eso primero hay que organizar nuestros datos, ¿no? De 40 a 46, ¿cuántos pesan eso de ahí? Acá veo a 1, 2, 3, 46 no, ¿no? Porque vendría a ser la segunda, ¿no? Por eso está abierto, ¿ya? 46 no puede ser. 3, 4, 5, 6, 7. Solamente hay 7, ¿no? Listo. Entonces, lo que hay de 40 a 46 solamente hay 7. ¿Y esto qué es? Su frecuencia absoluta. Ahí está. Muy bien. Entonces, ustedes díganme, de 46 a 52, que no haya 52 acá, solamente de 46 a 52. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos datos cumplen, no? Que están entre 46 y 52. A ver, me dicen. Entonces, tienen que contar de los que están entre 46 y 52. O sea, a ver, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5. Esto no, porque está abierto. 5, 6, 7 y 8. ¿No? Serían 8 entonces. Están entre 46 y 52. Profe, Listo. falta uno, el primero, Ya. 48. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me corrigen si me equivoco. 9 entonces, ¿no? 9. Listo, serían 9. Ya. Muy bien. Siguiente, 52 a 58. ¿Cuántos hay? A ver. Sería 52 cerrado, 58 abierto, ¿no? O sea, 58 no cuenta en este caso. Acá hay 1, 2, 3, 4. Este no lo conté, miren. 4, 5, 5, ¿no? 5. Cuento 5 ya. Listo. Y acá me faltó uno, miren, me faltó el de 50, ¿no? Vamos a contar otra vez, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y con este sería 10. ¿Ya? Con este sería 10 acá. Listo. Sigamos. Ahora, de 58 a 64, ¿cuántos hay? Abierto en 64. O sea, 64 no se considera.
¿Cuántos hay? A ver, vamos a ver. Sería entonces, ¿cuál sería? Esta, ¿no? 1, 2, 3. No, eso no. 2. No, él tampoco sería, ¿no? Muy grande. 5864. Ya, me estoy equivocando. Son 4, profe. 1, 2, 3. 3 nomás, ¿no? Porque este de acá no sería. 64 no se cuenta. Claro, ¿no? 3. Muy bien. Y el último, lo que sobra, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 sería el total de los. Bueno, y para corroborar si está bien, hay que sumar, porque son 30 datos, son 30 jóvenes. 7 más 17 más 5, 22. Más 3, 25, más 5, 30. Está bien. El total de datos es 30. Entonces, todo correcto. Bueno, pero aquí lo que te piden es cuántos jóvenes pesan por lo menos 52. O sea, que al menos pesen 52. O sea, sería de acá hacia abajo. Porque de acá pesan de 52 a 58, 58 a 64 y 64 a 70. Por lo tanto, la suma de estos datos son lo que te están pidiendo. O sea, sería 5 más 3 más 5. ¿Qué sería? 3. Entonces son 13 jóvenes los que pesan por lo menos 52. Ahora, si ustedes necesitaran hacer la tabla de acá, lo pueden hacer también, no pueden hacer su marca de clase y todo lo demás. Pero no es necesario. Al menos para este ejercicio no es necesario. ¿Sabes? Bueno, vamos ahora sí al ejercicio que sí lo necesita. Ya, este ejercicio sí necesita esa tablita. Así que vamos a ver. Sí, dice, la siguiente tabla corresponde a la distribución del número de pacientes atendidos en febrero del año 1999 por 75 puestos de salud de la selva. Los anchos de clase son iguales a 20. ¿Ya? Por lo tanto, si son 20, ¿no? ¿Cómo sería? Que está disminuyendo de 20 en 20, ¿no? O sea, o está aumentando de 20 en 20. En este caso, ¿por qué digo disminuyendo? Porque, a ver, si acá es 160 y te dicen que los anchos son 20, entonces, ¿cuánto sería acá? 140, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo escribía, por ejemplo, acá AB, acá era BC, acá era CB, acá era DE, acá era EF, acá era FG, y acá sería un GH, supongamos. Entonces siempre se repite así, ¿no? Por lo tanto, a ver, quiero que me ayuden. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto iría ahí? En esa parte. ¿Qué número iría ahí? ¿Qué número iría ahí? 140. 140. ¿Y en el anterior qué iría? Acá. ¿Qué iría en el anterior? En este acá, en este espacio. Te están diciendo que el ancho de clase es 20. O sea que está aumentando de 20 en 20, ¿no? 120. 120. Ahora el siguiente. 120. 120. ¿Acá qué va? 100. 100. ¿Acá qué va? 100. Acá. 80. Acá. 80. 80. Acá. 60. 60. Acá. 60. Y acá. 40. Acá. 40.
Y por último, 20. listo. Difícil no es, creo yo. Cuando te dan el ancho de clase es muy sencillo, ¿no? Otra cosa es que te lo piden, todo lo demás. Ahora, hay que saber identificar. Estas son la cantidad de pacientes, o sea, de los que son 20 a 40, de los que son 40 a 60, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, te están diciendo que esta distribución del número de pacientes atendidos en febrero son por 75 puestos, ¿no? De salud, ¿no? Entonces, la suma, por así decirlo, de los datos tiene que ser 75, ¿no? Entonces, el total acá es 75, o sea, de la suma de la frecuencia absoluta de todos los datos, porque recuerden, el F sub I es la cantidad de datos que hay entre 20 y 40. La cantidad de datos que hay de 40 es entre 60, que hay entre 60 y 80, ¿no? Que son los pacientes, por si acaso, ¿ya? Y estos números que son los puestos de salud. Ahora, y el que subí que era marca de clase, que era 20 más 4, 20 más 40, entre 2, 30, ¿no? Esa era la marca de clase. Ahí está. Y se divide entre 2. Ahora, para que sea más fácil, yo les enseñé una forma, ¿no? Por ejemplo, 40 más 60, 100. Entre 2, 50. Pero si tú de repente decías, profe, no quiero sumar y dividir entre 2, podías ir sumando con la marca de clase, porque mira, tiene la misma diferencia. Digo, con el ancho de clase. Puedes ir sumando. 30 más 20, 50, que es su ancho. Por lo tanto, ¿cuál sería el siguiente? ¿El siguiente cuál sería? Vamos a preguntar a alguien que está descansando. A ver, bueno, se fueron a descansar por ahí, creo, ¿no? La mayoría. Bianca, ¿cuál sería la siguiente marca de clase? ¿Cuál sería el siguiente valor de la siguiente marca de clase? Bianca. Siguiente, 70 sería acá. ¿Cuál sería el siguiente? 90. 90. Siguiente, 110. 110. Siguiente, 130. 130. siguiente. 150. Listo. Ya está, ya era la marca de clases de todos. Ahora, esas son las semisumas, ¿no? Pero ustedes la han ido sumando de 20 en 20 porque, bueno, los anchos de clase se pueden también aprovechar y sumar, ¿no? Que es un poco más sencillo para algunos. Eso les va a ayudar cuando a veces sean decimales. A veces sean intervalos decimales, por si acaso. Bueno, sigamos. Ahora, en la tablita vemos que está medio incompleta y no hay muchos datos, ¿no? Por ejemplo, yo te dije que, por ejemplo, la frecuencia absoluta iba sumando, ¿no? Por ejemplo, este de acá era lo de acá. Este de acá era la suma de estos dos de acá. Esto de acá era la suma de estos de acá. Esto de acá era la suma de estos de acá. Este de acá era la suma de todos estos de acá. Bueno, de todos estos de acá. Este de acá era la suma de todos los anteriores. Y este de acá era la suma de todos los anteriores. Y listo, ahí se acababa. ¿El detalle cuál es? Que si el 12 es la suma de estos dos datos, yo puedo saber cuánto va acá, ¿no? Puedo saber. Porque si esto suma 12, 12 más 15, 27. ¿No? ¿Y este 27 qué es? La suma de todos estos datos. Entonces, también puedo saber cuánto vale esto. ¿Cuánto valdría esto? A ver. La frecuencia absoluta acumulada de ese lado. ¿Cuánto sería? 48. 48. El siguiente, 60. 60. Siguiente, 69. muy bien. Entonces ahí te llegas a una pared. Pero recuerden que siempre la frecuencia absoluta acumulada en el último, que sería el de acá, por si acaso, sería 75, que es el total de datos, se supone. ¿No? Es el total de datos, porque se están sumando todos los datos, evidentemente tiene que dar total. O sea, te dices, ¿no? 69, que es la suma de todo esto, más ¿cuánto te va a dar 75? ¿Cuánto sería entonces en este casillero? 6. 6. Listo. Ahora, pero aún faltan casilleros por llenar, ¿no? Faltan estos dos y el de acá. Pero te dan justo la frecuencia relativa. ¿Y la frecuencia relativa qué era? Era la división entre el valor de la frecuencia absoluta acumulada
no, digo, de la frecuencia absoluta, en este caso sería frecuencia absoluta, sobre el total. O sea, el valor de acá, por ejemplo, que es f sub 1, ¿ya? Vamos a ponerle f sub 1 porque está en el primero, sobre el total de datos, va a ser igual a ¿quién? A 0,04. ¿Está? ¿Cuánto vale f sub 1 entonces? 75 por 0,04. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería esto, por favor? A ver. A ver, Cecia. Cecia. Sí, profe. ¿Cuánto sería 75 por 0,04? No. ¿Por ahí han respondido? No. Hemos hecho decimales. No me acuerdo, sinceramente. 3. 3. ¿No? 3. Para los que no saben multiplicar decimales, a ver, vamos a ver. En decimales se puede hacer de esta forma, ¿no? Dice 75 y lo multiplica solamente por la parte entera, o sea, con el 4. Conviértelo en un entero 4. 75 por 4 te da 300, ¿no? 300. Como hay dos decimales, ¿no? Le pones también en la coma dentro de dos decimales, o sea, 1, 2. O sea, sería 3,00. Pero 3,00 es 3. Ahí está. Regla de los decimales. Muy bien, entonces sería 3. Por lo tanto, acá que va 3. Entonces, si acá va 3, el primero es la suma de solamente el primero, o sea, 3. Y acá iría 12, ¿no? Sería 3 más ¿cuánto te da 12? 9. Listo. Y los siguientes van a ser simplemente, ya puedes hallarlos, ¿no? Sería el f sub 2 entre 75, o sea, 9 entre 75 va acá. F sub 3, bueno, h sub 3, mejor dicho, sería 15 entre 75 acá. Acá sería 21 entre 75, 12 entre 75, 9 entre 75, 6 entre 75 va acá. Y acá, profe, acá va la división entre 3, o sea, el f, la acumulada, entre el total. 12 entre 75 va acá. 27 entre 75 va acá. Y así sucesivamente. 48 entre 75 va acá. 70 entre 75 va acá. 69 entre 75 va acá. 75 entre 75 sería 1. Y acá queda 1. ¿Está bien? Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Bueno, entonces su tarea ¿cuál va a ser también? Aparte de lo que tiene que copiar, va a ser poner esto. ¿Bien? Para ver si están escuchando también. Listo. Lo bueno es que yo no lo necesito, al menos para este ejercicio, ¿no? Pero ustedes lo tienen que poner, ¿ya? En su tablita. Así que lo completan, por favor. No está complicado. Profesor, ¿en fracción o en decimal? En fracción, ¿ya? En fracción, para que no me digan que soy malo. En fracción, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, yo voy a leer lo que me piden, ¿ah? Profe, ¿cómo que te piden calcular h cuadro mayúscula más h sub 5 minúscula? A ver. Esto es h sub 1, porque está primero. Este es h sub 2. Este es h sub 3. Este es h sub 4 y este es h sub 5. Minúscula. Por lo tanto, h sub 5 minúscula, ¿qué es igual? H sub 5 minúscula es igual a 12 entre 75. ¿Ahí está? ¿Ya? Sería 12 entre 75. Ahora, pero el h sub 4 mayúscula va a ser el de acá, ¿no? Porque es h sub 1, h sub 2, h sub 3, h sub 4. Y es la división entre la acumulada, o sea, 48 entre 75. Ahí está. Y te piden la suma. Y evidentemente, quiero que me digan cuánto es la respuesta, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto sería la respuesta de esa suma? ¿Cuánto sería la respuesta? A ver, Maricielo. ¿Cuánto sería la respuesta, Maricielo?
sería 60 sobre 75, ¿no? Porque son homogéneas, ¿no? Si son fracciones homogéneas, se suman, pues, ¿no? Los numeradores, y el denominador queda igualito. Pero acá se puede simplificar, ¿no? Puedo sacar quinta, quinta. 75 quinta, 15. Quinta de 60, 12. Tercia, 5. Tercia, 4. ¿Cuál es la suma? 4 quintos. ¿No? Simplificando te quedaría 4 quintos, evidentemente. Muy bien. Eso sería la 5. No se olviden completar la tabla, por favor. Ya tienen que completar la tablita. ¿Ya? Ya saben cómo, ¿no? Ya les enseño. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? ¿Cuántos puestos atendieron de 20 a 60? ¿Y cuántos de 60 a 80? A ver. Estos son los números de pacientes, ¿ah? ¿Cuántos puestos atendieron de 20 a 60? ¿Y cuántos atendieron de 60 a 80? Pregunta, a ver. ¿Cuánto sería de 20 a 60? ¿Cuántos han atendido de 20 a 60? A ver. ¿Cuántos fueron? De 20 a 60 sería de 20 a 40 más los que están de 40 a 60. O sea, de 20 a 40, ¿cuántos hay? 3. ¿Ya? Más de 40 a 60, ¿cuántos hay? 9. O sea, 3 más 9, 12. ¿Cuántos puestos atendieron de 20 a 60? 12. La suma, pues, ¿no? Ahora, en todo caso, si quieres ser un poco más exacto, acá está 12 también, ¿no? Ahora, pero si te piden, ¿y cuántos de 60 a 80? Sería solamente de acá. No hay que confundir la acumulada. La acumulada es la suma de todos los anteriores. La absoluta es solamente la de acá, ¿no? O sea, de 60 a 80 sería 15. Listo. Esa sería la respuesta. ¿Cuántos puestos atendieron de 20 a 60? 12. ¿Cuántos de 60 a 80? 15. Listo. Muy bien. Y ahí completan la tablita que les he dicho. Ya no está tan complicado. Lo hace. Bueno, vamos a la 7. Vamos a la 7. Dice, se tiene el siguiente histograma de frecuencias relativas. ¿Ya? Veamos. Dice 8x, 4x, 2xx. Y acá te ponen tu tablerito, ¿no? Te dice, ¿cuántas observaciones hay en el rango CF si la población es de 400? Entonces, te están diciendo los rangos. Recuerden que los rangos son iguales, ¿no? Son los anchos. Los anchos siempre van a ser iguales. Nunca se olviden de eso. Siempre los anchos van a ser iguales. ¿Ah? Ahora, pero ¿cómo plantearíamos este ejercicio? ¿Cómo lo harían? Porque te dice que estos son frecuencias relativas, estos son rangos. ¿No? Bueno, la frecuencia relativa era la división, ¿no? La frecuencia relativa es esto, el h sub i. Era la división entre la frecuencia acumulada, ¿no? O la frecuencia absoluta, mejor dicho, la frecuencia absoluta, sobre la cantidad de datos. O sea, ¿qué significa? Que de un rango A hasta B, la frecuencia relativa es X, ¿ya? De un rango de B a C, ¿no? Va a ser 4X, su frecuencia relativa. De C a D es 8X, de D a E es 2X, de E a F es X. Ahora, si lo queremos poner en una tablita, podemos ponerlo así. A, B, B, C, C, D, D, E y F. ¿Ya? Lo ponemos en una tablita para que lo vean un poco mejor. Ahí está. Y ordenamos, ¿no? Y decimos, a ver, la frecuencia relativa sería el h sub i minúscula. El primero vale x, el segundo vale 4x, el tercero vale 8x, el cuarto vale 2x y el último vale x. Pero recuerden algo. En las frecuencias relativas, ¿qué cumplía? Que la suma de todas las frecuencias, o sea, de todas estas, ¿cuánto sumaban? 1.
¿no? Todas estas frecuencias relativas suman al final 1. Por lo tanto, todos estos numeritos que están acá, que es x más 4x más 8x más 12x más x, van a sumar 1. O sea, esto es igual a 1. Entonces, simplemente sumar, ¿no? X, bueno, 1 más 4, 5, más 8, 13, más 2, 15, más 1, 16. O sea, sería 16x es igual a 1. ¿Cuánto vale x? 1 sobre 16. Evidentemente tiene que ser un decimal. ¿Es necesario resolverlo? No. Vamos a enfocarnos solamente en lo que nos piden. Te dicen, ¿cuántas observaciones hay en el rango CF? Ya te están pidiendo de acá a acá. Ahora, pero la frecuencia tú la tienes, o sea, la frecuencia relativa, pero tú quieres la absoluta, porque te están diciendo cuántas observaciones, si la población es de 400. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? En ese caso, lo que tendríamos que hacer sería decir, a ver, un rato, déjenme verificar algo. Ya, listo. Entonces, si te están diciendo cuántas observaciones hay de rango C y F, tengo que ver la cantidad que hay acá, ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar la formulita. Para hacerlo en orden, ¿ya? Porque yo podría hacerlo directo, pero mejor no lo voy a hacer así. Acá es un F sub 1, acá es la frecuencia acumulada, ¿no? F sub 2, F sub 3, F sub 4 y F sub 5. Tú sabes que la fórmula que te dice, y además hay que enfocarnos en lo que nos piden. Te están pidiendo de C hasta F, ¿no? En el rango de C a F, o sea, de acá a acá. O sea, la suma de estos tres. O sea, F sub 3 más F sub 4 más F sub 5. Eso te están pidiendo. Pero tú sabes que estos valores aquí son iguales, ¿no? Además, tú que sabes que este H sub 3 es igual a F sub 3 sobre el total, o sea, sobre 400. Por lo tanto, F sub 3 a qué es igual. A ver, tú sabes que H sub 3 es igual a F sub 3 sobre 400. También sabes que H sub 4 es igual a F sub 4 sobre 400, o sea, sobre el total. También sabes que H sub 5 es igual a F sub 5 sobre 400. Por lo tanto, si digo F sub 3, si lo despejo, o sea, lo dejo solito acá, el 400 pasa a multiplicar, o sea, F sub 3 es 400 por H sub 3. Lo mismo sucede para F sub 4, es 400 por H sub 4. Y lo mismo para F sub 5, que es 400 por H sub 5. Listo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Reemplazar, ¿no? Y factorízalo, para que sea un poco más fácil, factoriza. 400 factorizamos, ¿qué te queda? H sub 3 más H sub 4 más H sub 5. Ya factorizamos. Ahora, pero H sub 3 acá es igual. Identificamos, ¿no? 1, 2, 3, acá está el 8x. Eso sería 400 por 8x más H sub 4 sería 2x más H sub 5 sería x. Listo. Entonces sería 400 por quién? 8x más 2x, 10 más x, 11. ¿Cuánto sería x? Un 16avo. O sea, sería 400 por 11 por 1 sobre 16. Y simplemente simplificamos, ¿no? Cuarta, cuarta sería 4. Cuarta 100. Cuarta, cuarto sería 1. Y acá sería 25. ¿No? Entonces te queda arriba 25 por 11 por 1. Sería 25 por 11, sería 275. Por lo tanto, ¿cuántas observaciones hay en el rango de CAF? Hay 275 observaciones. ¿Listo? Problema un poquito más elaborado, ¿no? No necesariamente te pueden dar los valores del ancho de clase, ¿no? O decirte cuál es el límite inferior o superior. Podemos trabajar así también. Simplemente tenemos que ordenar los datos y tener en claro las fórmulas, ¿no? Que no son tan complicadas las fórmulas. Y simplemente aplicamos la teoría.
¿Sí? Bueno, y el ejercicio número 8, que es el último, es muy parecido, ¿ya? Te dice, se tiene una distribución de frecuencias con 5 intervalos de clase, cuyas frecuencias relativas son las que ven ahí, fracciones, ¿no? Respectivamente. Dice, determinar los valores de K que tengan cierto el enunciado anterior. A ver, tú sabes, ¿no? Que las frecuencias relativas, ¿cuánto suman? Las frecuencias relativas suman 1. Entonces, creo que ya les expliqué, ya lo ordené también, que las frecuencias relativas, cuando la vas a ordenar, ¿qué sucede? Que la suma de estas frecuencias relativas suman 1. Por lo tanto, te están diciendo simplemente que tengan cierto, ¿no? El enunciado anterior, o sea, que sea muy parecido. Pero como tú ya sabes la teoría, simplemente suma, pues. Súmalo todo. Sumamos todo. Porque todos son frecuencias relativas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Sería así. Sumamos todas las frecuencias relativas. Sería 2K, K, 2 menos 3K. Y por teoría, la suma de todas las frecuencias relativas te tiene que dar 1. Listo. Entonces simplemente sumamos. Arriba sería, bueno, abajo sería 5 y arriba sería la suma, ¿no? 2 más 2, 4, más 1, 5. Menos K más K, 0. 2K menos 3K sería menos K más K, 0, ¿no? O sea, ¿qué significa? Ah, miren cuál es lo curioso. Te queda 5 entre 5 es igual a 1. ¿Se dan cuenta? O sea, profe, ¿estoy llegando a un absurdo? No, se está demostrando que la suma de esto es 1, evidentemente. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, vamos a tener que usar los valores, ¿no? Del ejercicio pasado para poder resolverlo, ¿ya? Hemos hecho la demostración que la suma sale 1. Entonces, no hemos podido hallar usando lo de acá, ¿no? Hubiera sido bonito sumar y salir que sale acá, pero al parecer la suma es exacta, ¿no? Ahora, entonces, teniendo los datos anteriores, vamos a aprovecharlos, ¿ya? Vamos a aprovecharlos. Ahora, pero ¿qué cosa tendríamos que tener en cuenta? Porque te dicen que tengan cierto del enunciado anterior, ¿no? Entonces, tenemos que cambiarle su frecuencia relativa, creo yo, ¿no? Tenemos que cambiarle su frecuencia relativa, o sea, reemplazamos estas frecuencias relativas, ¿ya? Bueno, entonces para continuar mejor un poco más tranquilo, se reconectan, ¿ya? Se reconectan para acabar. Bueno, entonces de este problema vamos a tener que copiar esto, ¿ya? Vamos a copiar esto de acá. Como una referencia, ¿ya? Porque, a ver, tendríamos que volver a hacer el mismo cuadro para poder resolver. Entonces, mejor lo copio, ¿no? Mejor lo copio. Pero ¿cuál es lo que va a cambiar? Que la frecuencia relativa ya no van a ser estos valores, sino serían estos valores. Ahora, yo podría ordenarlos de la manera que yo crea, ¿no? Pero te están diciendo que son respectivamente, o sea que para cada intervalo de clase le corresponde estos, ¿no? Entonces, para el primero le corresponde 2 menos k quintos, para el otro le corresponde 2k quintos, para el otro le corresponde k quintos, y para el otro le corresponde 2 menos 3k quintos, y el último le corresponde k más 1 quintos. Entonces, esas son las frecuencias relativas. Ahora, pero a ti te dan de dato, ¿no? Que el total, o sea, la suma de todo esto es 400, ¿no? Porque te dan de dato eso. Te dicen, estamos tomando algunos datos del ejercicio anterior, ¿no? Por si acaso. Entonces, sería 400. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos? Profe, si no me funcionó sumando, ¿cómo me va a funcionar con la siguiente forma? Pues bueno, vamos a tener que relacionarlo también al parecer de esta manera, ¿no? Es decir, profe, frecuencia 1 es igual a ¿quién? O bueno, mejor dicho, H sub 1
es igual a ¿quién? A frecuencia 1 sobre el total de datos, que son 400. H sub 2 va a ser igual a frecuencia 2 sobre 400. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? El H sub 3 va a ser igual a frecuencia sub 3 sobre 400. Y H sub 4 va a ser igual a F sub 4 sobre 400. Y H sub 5 va a ser igual a F sub 5 sobre 400. Entonces, tendríamos que aplicarlo de esa manera, creo yo, ¿no? Ya que te están poniendo como el ejercicio de esa manera. A ver. Pero hay que tener algo en cuenta también, ¿ya? Y creo que es muy importante lo que voy a decir ahora. Las frecuencias relativas tienen que ser positivas y fracciones, ¿no? O sea, las frecuencias relativas no pueden ser valores muy abiertos, ¿no? Entonces, vamos a decir esto. 2 menos k sobre 5 tiene que ser mayor o igual a 0 y tiene que ser menor que 1, porque es una frecuencia relativa, ¿no? Tiene que ser menor que 1. Entonces, para poder despejar el k, lo multiplico por 5 a todo. ¿Qué te queda? 2 menos k. Multiplico por 5 a todo, sería 0 por 5, 0. 1 por 5, 5. Ahora, le resto 2. Para quitarle el 2 de acá. Si le resto 2, te queda menos k. Le resto 2, te queda 0 menos 2, menos 2. 5 menos 2, 3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy condicionando a mi k. Porque el k va a tener valores. O sea, al parecer va a tener muchos valores. Entonces, si quiero solamente el k como valor, multiplico por menos. Pero en ecuaciones, cuando tú multiplicas por menos, el signo se invierte. O sea, mayor igual, menor igual. Mayor, menor. Y acá sería 3 menos 3. Multiplicado por menos 2 sería 2. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que k está entre menos 3 y 2. ¿Pero k puede ser negativo? No. ¿Por qué k no puede ser negativo? Porque acá hay un 2k quintos. Y el 2k quintos también tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que 1. Y si tú multiplicas por 5, te va a dar 5 y acá te va a quedar 2k y acá por 5 sería 0 por 5, 0. Entre 2 sería 5 medios. O sea, ¿qué significa? 0 acá, ¿no? Que k es mayor o igual que 0, pero menor que 5 medios. ¿Te das cuenta? Entonces está por ahí. Muy bien. Ahora, entonces k tiene que ser positivo, por lo tanto, k tiene que ser mayor que 0. Sigamos sacando más ideas. De acá, de 2 menos 3k quintos. ¿Ya? 2 menos 3k quintos. Tiene que ser mayor. Bueno, vamos a ponerlo mejor como estamos haciendo. Menor que 1 y mayor o igual que 0. De la misma manera, como hemos hecho acá, despejamos. Primero por 5 para sacar el entre 5. Entonces, por 5 a los dos lados sería 0 por 5, 1 por 5, 5. Luego le restamos 2. Si le restas 2 sería 3 y acá sería menos 2. Y para hacerlo más fácil, como ya saben la lógica, lo dividimos entre menos 3. Ahora, si dividimos entre menos 3, se cambian los signos, o sea, de mayor, menor. Mayor igual, menor igual. Entonces sería entre menos 3, menos 1. Entre menos 3, 2 tercios. Entonces la sería de k vale de menos 1 a 2 tercios. Listo. Estamos hallando. Ahora, profe, lo de acá de la tablita sirve, al parecer no me va a servir, porque cuando yo lo resuelva, otra vez voy a llegar al absurdo, ¿no? De que el total es lo mismo, ¿ya? Listo, entonces tenemos que trabajarlo de esta manera nomás, no hay otra. Y por última, la de k más 1 sobre 5, que sería la final. K más 1 sobre 5, también, ¿no? Es menor que 1 y es mayor o igual que 0.
Por lo tanto, despejamos. Primero, para sacarle el entre 5, lo multiplico por 5. 0 por 5, 0. 1 por 5, 5. Le resto 1 para sacarle el 1 que está acá. Entonces resto 1 a los dos lados. 5 menos 1, 4. 0 menos 1, menos 1. ¿Quién falta? Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Falta el k quintos, ¿no? Vamos a poner entonces acá k quintos. K quintos sería mayor o igual, bueno, digo menor que 1 y mayor o igual que 0. Simplemente multiplicas por 5, entonces k va a estar entre 1 por 5, 5, 0 por 5, 0. Y quedo con toda esta información. Lo ponemos en una recta numérica, ¿ya? Y vamos a ir ordenando. ¿Qué puntos tengo? Tengo el punto 0, 5, 5 medios, menos 3, 2, menos 1, 2 tercios y 4. Entonces los positivos serían 2, bueno, 2 tercios, 2, 4 y 5. ¿Ya? Esos son los valores positivos. Hay que ordenar en tu recta numérica, pues, ¿no? Y también vamos a encontrar 0. Los negativos serían menos 1. Y menos 3, ¿no? Menos 3. Ah, me faltó 5 medios. Ahora, ¿quién es mayor? ¿2 tercios o 5 medios? Por aspa, ¿no? 5 por 3, 15. O sea, 5 medios es mayor. O sea, 5 medios va por acá. Listo. Evidentemente. Ya está. Ah, no. 5 medios va más adelante porque es 2,5. Entonces, el 5 medios va por aquí. Vamos a ponerlo acá. 5 medios. Estamos ordenando nuestra recta numérica. Sigamos. Menos 1 y menos 3, porque no hay otro más. Luego que hacemos, ordenamos puntos. ¿Ya? Vamos a ordenar. Vamos a ponerlo más acá y así para que se vea mejor. Entonces empecemos. Te dicen de 0 a 5, o sea, acá puede ser mayor o igual que 0, pero menor que 5 medios. O sea, el primero sería así. De 0 a 5 medios. Ahora, es cerrado en 0 y es abierto en 5 medios, o sea, así. Ahora, en el otro, k es mayor o igual que 0, pero menor que 5. O sea, k mayor o igual que 0, pero menor que 5, o sea, de acá a acá. Y en este caso es abierto, ¿no? Porque es menor, ¿no? 5 es menor que x. Sigamos. K va de menos 3 a 2. O sea, k va de menos 3, que sería abierto, porque está abierto en menos 3, y es cerrado en 2. ¿Listo? Sería así. Cerrado se pinta así, ¿no? Sigamos. El siguiente sería el de acá. K va de 4 a menos 1. Menos 1 cerrado hasta 4 abierto. Por acá. Y K sería de menos 1 a 2 tercios. O sea, sería de acá. Pero ahora, en menos 1 está abierto en este caso. ¿No? Está abierto. Sería de menos 1 abierto a 2 tercios. Cerrado. Ya, profe, entonces esto es una chanfainita, ¿no? Entonces lo que tienes que buscar es los puntos donde se intersecten todo eso. ¿Ya? O sea, el área donde todo se intersecta. Entonces, donde todo se intersecta, si no me equivoco, o sea, donde todo está tomando, ¿no? O donde todo está dentro de esto, sería esta parte de acá. Esto. De 0 a 2 tercios. ¿No? O sea, dentro de todos esos intervalos, ustedes van a encontrar los valores posibles. Porque de todas esas posibilidades tenemos que intersectar todo. O sea, dentro de acá está la respuesta. O sea, acá de dónde va a ser. Acá pertenece de 0 a 2 tercios. O sea, los valores que puede tomar K solamente pueden ser los que ven ahí. De 0 cerrado hasta 2 tercios cerrados. Entonces, a ti te piden determinar los valores de K que tengan cierto del enunciado anterior. Bueno, tiene que ser de esta manera. No hay otra. ¿Está bien? No hay otros valores que puedan cumplir como los valores de K. ¿Ya? Ahora, analíticamente también lo podía hacer, pero mejor gráficamente, ¿no? Entonces, todo lo que se intersecte con estos de acá, con estos intervalos, en las ecuaciones, bueno, sería. Entonces, ¿qué valores puede tomar K? De 0 a 2 tercios. Esos son los valores que puede tomar K. O sea, profe, ¿no hay un valor exacto? No.
tienes que analizarlo de esa manera, ¿no? Analizándolo junto con las formas, ¿no? De las frecuencias relativas. No se olviden, las frecuencias relativas siempre son decimales, siempre. Y no puede ser 1, ¿ya? Nunca puede ser 1. Entonces tengan mucho cuidado. Muy bien, la última estuvo interesante, ¿eh? La última es una pregunta bien interesante, muy analítica, ¿no? Porque algunos dirían, profe, se suma. Pues se acuerda que cuando sumamos salía 1, entonces no cumple, ¿no? O sea, digamos que no podemos hallar K. ¿De qué otra forma se podría hallar K o los valores de K? De esta manera, condicionándolo, ¿no? Sabiendo las reglas, ¿no? De una frecuencia relativa. Bien, eso sería todo entonces. ¿Ya? Eso sería todo. Como han visto, el tiempo avanza rápido, ¿no? Nos ha alcanzado exactito el tiempo. Entonces hasta ahí nos quedaríamos.